fueron el primer imperio genuinamente global y la primera nación en alcanzar la cuarta singularidad tecnológica, pero hoy parecen estar en plena decadencia. Estamos hablando del Reino Unido, que, aunque ya no ostenta la gloria y el vigor del pasado, todavía controla un oscuro y siniestro imperio financiero discreto que sigue interfiriendo en el equilibrio del poder mundial. Hoy hablaremos sobre la geopolítica del Reino Unido. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal, compartir el video con todos tus conocidos y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades del canal. O seguirnos en nuestras otras redes de Instagram y Telegram, cuyos enlaces están en la descripción del video. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal, Geopolítica Mundial. El Reino Unido está ubicado en el oeste de Europa. Incluye la isla de Gran Bretaña, las islas circundantes y una parte de Irlanda. El país está rodeado por el Océano Atlántico, el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Canal de la Mancha. Su núcleo geopolítico está consolidado en las llanuras del núcleo inglés, que abarca la parte de Inglaterra que se encuentra entre Londres al sur, Birmingham al oeste, Leeds al norte y Cambridge al este. Su costa de 12.500 kilómetros ha servido históricamente como una defensa formidable que dificultó todos los intentos de invasores provenientes de Europa continental. Si no bloqueando por completo, al menos dificultando al máximo la ocupación por fuerzas extranjeras, siendo raras las excepciones que tuvieron éxito. Así, en el territorio inglés, los líderes ingleses pudieron concentrarse en la consolidación de su Estado nacional sin grandes interferencias externas. Sin embargo, su historia y geografía montañosa propiciaron identidades regionales muy fuertes, lo que generó una estructura de poder muy dividida para una región de tamaño medio. Esto provocó que Gran Bretaña se dividiera en naciones independientes como Inglaterra, que concentra más del 80% de la población, Escocia y Gales. Además, administran fuera de la isla el área de Irlanda del Norte donde limitan con Irlanda. Históricamente, irónicamente, debido a esta dificultad de administración interna, los ingleses terminaron desarrollando una percepción y habilidad única para saber manejar y gestionar agrupaciones políticas diversas y confusas a través de acuerdos complicados entre los varios clanes que existían en la región, lo que sería extremadamente útil para ellos en el futuro una vez que finalmente consolidaron su estructura de poder interna. Los ingleses pudieron entonces enfocar sus esfuerzos en la construcción de una poderosa marina que serviría, al mismo tiempo, para proteger las islas británicas, mientras les daba un acceso móvil ágil para poder llevar los enfrentamientos al interior de Europa, en una estrategia de división y apoyos estratégicos que no eran permanentes y que evitaron, así, que sus rivales continentales europeos lograran construir fuerzas lo suficientemente grandes como para poner a Gran Bretaña en una situación defensiva, sin ser lo suficientemente fuertes como para conquistar o someter a Europa por completo. La estrategia inglesa fue tradicionalmente la de apoyar a los estados menos fuertes contra los más fuertes, para así lograr un equilibrio regional. Y así, en cuanto ese lado más débil se fortalecía demasiado y ahora amenazaba con dominar el resto del continente, los ingleses simplemente cambiaban sus alianzas para entonces fortalecer a sus antiguos rivales, aunque eso significara apoyar al rival anterior para enfrentar al antiguo aliado. La estrategia fue simple, pero fue suficiente para que, durante siglos, ningún imperio de Europa pudiera tragarse todo el continente y mantuviera a Europa siempre dividida entre sí. Esa habilidad adquirida y desarrollada a lo largo de varios siglos en la gestión de la diversidad y las rivalidades solo se amplió a un nivel mayor. A medida que fueron construyendo un imperio a escala global, aplicaron la misma estrategia ahora en África y Asia. Debido al hecho de ser una isla relativamente carente de grandes cantidades de recursos naturales, los ingleses siempre tuvieron que buscar la mayor parte de sus recursos fuera de las islas británicas.
Sin embargo, la situación finalmente iba a cambiar en el siglo XVII y principios del siglo XVII-XVIII, cuando, para su suerte, una serie de factores externos e internos iban a fluir en la misma dirección. Favorable, pues, dado el hecho de poseer pocos recursos internos y no tener grandes colonias, hasta entonces, en América, África o Asia, que suministraran grandes cantidades de minerales valiosos diferentes a los poderosos y ya establecidos imperios portugués y español. Los ingleses tuvieron que desarrollar una civilización que no podía ser solo extractivista, teniendo entonces que desarrollar una poderosa industria que generara riqueza para competir con los rivales europeos. Y a mediados del siglo XVIII sería la cuna del surgimiento de la cuarta singularidad tecnológica, la revolución industrial. Y justamente para su suerte, el núcleo inglés estaba precisamente sobre algunas de las mayores reservas de carbón y hierro de Europa, que son vitales para la industria de la época, que además estaban interconectados por ríos navegables entre sí. Esa cultura industrial y comercial, sumada a esa nueva tecnología y coincidencia geográfica, iba a crear de hecho el mayor imperio territorial de la historia. El Imperio Británico fue la mayor fuerza militar de Europa y la principal potencia tecnológica e industrial del mundo en esa época. Ahora, con pasos agigantados gracias a una tecnología superior y una industria sin igual, el Imperio Británico iba poco a poco a establecerse sobre el mundo. Eso, en los siglos siguientes, también sería impulsado por las generosas reservas de gas y petróleo en las islas británicas al este y en Escocia, lo que les dio un conocimiento técnico profundo en la extracción de petróleo en grandes profundidades, y ayudaría a establecer asociaciones con países que tuvieran reservas de energía, pero no tuvieran la tecnología, la maquinaria o la mano de obra necesaria para explotar esos recursos. O sea, gracias a eso, Gran Bretaña tuvo acceso a fuentes de energía directas en su territorio solo para sí misma, a diferencia de sus rivales europeos que tenían que disputar el acceso a esos recursos entre ellos, sobre todo Francia y Alemania. Así que, por un lado, en el intervalo de 800 años, entre el año 1000 y 1800, el reino de Inglaterra estuvo en un nivel de equilibrio con otros imperios y reinos europeos, en un escenario donde ningún país europeo sobresalga mucho sobre los demás. A partir de finales del siglo XVIII y finalmente, en el siglo XIX, la situación cambiaría drásticamente. Primero con los actos de unión de 1707, cuando se unifican los reinos de Inglaterra y Escocia en un solo estado. Después, el de la unión de 1800 que une el reino de Irlanda con el de Gran Bretaña. Pero además de esos aspectos tecnológicos, industriales y geopolíticos clave para Inglaterra, falta el motor central de su geopolítica que la transformaría en la primera potencia global. Y ese motor fue la conquista del subcontinente indio. Desde la caída de Napoleón a principios del siglo XIX, el Imperio Británico iba a disputar con el Imperio Ruso la influencia global, y para eso la conquista de Eurasia era vital. Mientras Moscú presionaría hacia el sur y el este, desde el centro de la masa euroasiática, Londres eligió una solución de contención desde el mar, usando países hostiles a los rusos para hacer su trabajo, como el Imperio Turco Otomano desde el Medio Oriente Occidental, el Imperio Persa desde el sur y el Imperio Japonés en el extremo oeste, mientras que ellos directamente enfocarían sus esfuerzos desde el subcontinente indio y China hacia el norte, y esa estrategia fue exitosa. El control del subcontinente indio haría que los británicos estuvieran en el centro índico, pudiendo proyectar fuerzas hacia los puntos estratégicos de la región, mientras aún proporcionaba una gran cantidad de productos alimenticios para su imperio global y mano de obra para la construcción de sus ferrocarriles y fuerzas armadas. No es de extrañar que la región de la India fuera llamada la joya de la corona inglesa. Sin embargo, hay un factor muy importante que debe mencionarse y que pasa desapercibido para los desprevenidos, o que es sumariamente ignorado por los deshonestos, que es el hecho de que, a diferencia de sus rivales europeos, los británicos se enfocaron en la construcción de un imperio orgánico, es decir, a largo plazo. Por eso, en lugar de tener solo imperios extractivistas o que sirvieran como posiciones militares, los británicos
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, usaron su poder invirtiendo y difundiendo su modelo educativo y científico por todo el mundo, lo que incluía a sus colonias. También es importante mencionar la construcción de infraestructura en las regiones conquistadas, como ferrocarriles, carreteras, saneamiento y puertos. Y principalmente, combatiendo la esclavitud y prohibiendo prácticas que hoy serían consideradas atroces. Incluso para quienes defienden el relativismo cultural, como por ejemplo, prohibiendo la obligatoriedad en algunas culturas indias de quemar vivas a las viudas después de la muerte de sus esposos. Por eso, aunque los ingleses cometieron errores, algunos causaron desastres humanitarios históricos, como la gran hambruna en la India en 1943 o el aumento del consumo de drogas en China tras la Guerra del Opio. En general, la contribución del Imperio Británico fue notable para el progreso de la humanidad. Aunque estas exportaciones culturales y de valores no tuvieran fines humanitarios, las construcciones, metodologías e inserción de valores occidentales dejaron un legado positivo y una herencia para sus antiguas colonias, incluso hoy. Gracias a ese factor, los ingleses logran mantener relaciones estrechas y de colaboración con la mayoría de sus antiguas colonias, incluso después de que ellas iniciaran sus procesos de independencia que comenzarían a expandirse. No por coincidencia justamente después de la independencia de la India, es decir, justo después de la pérdida de su joya de la corona. Eso quedaría notoriamente claro en 1956, cuando Francia e Inglaterra, en asociación con Israel, intervendrían de forma fallida y desastrosa en el Estrecho de Suez. Después de que el presidente egipcio al-Nasser nacionalizara el canal, la amenaza de guerra soviética y la falta de apoyo de Estados Unidos hicieron que Londres entendiera que ya no era la potencia de antes y que ahora no podrían hacer nada para impedir la independencia de sus antiguas colonias, estimuladas por el nuevo escenario geopolítico global, que ahora estaba controlado por los titanes geopolíticos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí, de nuevo, los ingleses se diferenciaron de otros europeos, porque a diferencia de ellos, como los franceses, belgas o incluso portugueses, los ingleses no resistieron tanto a esa descolonización. Al contrario, la cedieron, en la mayoría de los casos, hasta de buena gana, a cambio de mantener sus redes comerciales con los nuevos países independientes y de otorgar grandes préstamos de dinero a las élites que gobernarían esos nuevos países. Entonces, mientras los demás europeos, por terquedad, pasarían las próximas décadas en guerras agonizantes e interminables con sus colonias, los ingleses silenciosamente tejieron el inicio de un imperio financiero mucho más esquelético, oscuro e hipereficiente. Igual de importante fue que los ingleses conservaran el control, 14 territorios de ultramar, 12 de los cuales son pequeñas pero estratégicas islas en el Océano Atlántico, el Caribe, el Mediterráneo, el Océano Índico y el Océano Pacífico. El mantenimiento del control sobre estos territorios hace que, incluso hoy, con todas las dificultades, la capacidad aeronaval británica todavía pueda influir en algunos de los principales puntos críticos de la geopolítica mundial, como los estrechos de Gibraltar y Suez en el Mediterráneo, dando proyección sobre asuntos europeos, al sur y al norte de África. El Caribe conecta el Océano Atlántico con el Canal de Panamá, que da acceso al Pacífico, y proyecta hacia el norte de América del Sur. ¿Dónde está el otro punto estratégico británico? Un corredor de islas a lo largo del Atlántico Sur, influyendo en la costa occidental de América del Sur y la costa oriental de África. Como si fuera una especie de columna o corredor, o sea, proyectando capacidad sobre la alternativa al Canal de Suez y al Canal de Panamá en caso de conflicto que acabo de mencionar. Y el centro del Índico, desde donde vigila los importantes estrechos de Malaca, Sunda, Hormuz, Bab el-Mandeb y el Canal de Mozambique. Por lo tanto, para tener influencia en el comercio marítimo global, los ingleses ya no necesitarían una flota naval extensa ni una enorme fila de soldados. Bastaría con mantener el control de esas áreas, porque quien podría hacer el trabajo pesado para Inglaterra sería su hijo rebelde, los Estados Unidos.
ya que la marina inglesa ya no tenía el vigor y la fuerza que tenía en el pasado, la poderosa marina de los Estados Unidos. Usaría los territorios ingleses para tener esa proyección global, con ambos lados beneficiándose mutuamente. Los estadounidenses, que no tendrían que preocuparse por ocupar territorios ya posicionados estratégicamente y con infraestructura ya construida, y los ingleses, que tendrían a la mayor potencia militar del mundo, defendiendo sus intereses también, sin que ellos tuvieran que asumir los riesgos de exposición. Y aún más beneficiados. Todavía detrás de esta transición estaba la nobleza británica vinculada a bancos internacionales, que aún transformarían esas 14 posesiones en paraísos fiscales. A partir de ahí, Londres ejercería su soft power con préstamos a naciones que lo necesitaran, o, aún más importante, a líderes políticos o personas influyentes en países estratégicos. Esa medida hizo que los ingleses pudieran mantener vínculos con sus excolonias a través de sus líderes. Eso no solo garantizaba el mantenimiento de las relaciones comerciales, sino que, más importante aún, mantenía a los ingleses como actores influyentes dentro de los gobiernos de países en desarrollo o subdesarrollados, y mantenía a Londres como un actor dinámico e influyente en la geopolítica. Esto sucedió incluso a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el Reino Unido resistiendo ser absorbido por la creciente gravedad de Europa, que aumentaría tras la unificación de Alemania y la consolidación de la Unión Europea. Al final del siglo, los británicos logran la hazaña de mantenerse, incluso en decadencia, como actores autónomos, fortaleciendo principalmente a actores políticos de países de la comunidad. De las naciones que aún están estratégicamente posicionadas alrededor del mundo para intentar contener a posibles actores que consideren hostiles, en especial Irán, China y Rusia. La estrategia inglesa sí no solo es barata, sino absurdamente lucrativa. Aunque tiene un problema, es arriesgada, pues depende de la fuerza de Estados Unidos para asegurar que sus vínculos se mantengan y se cumplan. Dos cuestiones definirán el futuro del Imperio Británico. 2.0. La primera es hasta cuándo los intereses de Washington y Londres estarán alineados. Y la segunda es cuánto de Inglaterra sobrevivirá y cómo quedará, a medida que inmigrantes hostiles al pueblo y la cultura inglesa van aumentando sustancialmente su presencia en el país. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el video con todos los que conozcan para ayudar al canal a seguir creciendo. Consideren también hacerse miembros del canal. No solo tendrás acceso anticipado a los videos y acceso al contenido exclusivo para miembros, como por ejemplo los podcasts y videos de cursos que estoy dando, así como también acceso al grupo exclusivo de miembros en Telegram. Y eso va a ayudar mucho a que el canal siga existiendo. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video.